con nuestro tema de obstrucción intestinal. ¿Tienen alguna pregunta o comentario de lo que quedó? De lo de apendicitis aguda, que teníamos por ahí terminando ayer, ¿no? Ok, Doc, a sí. mí me quedó duda con esto de apéndice biploico. Ajá. Eh, sí, bueno, por lo que estuve checando, sí es un poquito más difícil incluso llegarlo a observar, y más porque la localización puede ser pues a lo largo del intestino grueso. Sí. Entonces, bueno, esa es mi duda del diagnóstico correcto para ese tipo de apendicitis. En realidad, por ejemplo, para empezar es rarísimo, número uno. O sea, casi no lo vemos, pero sucede. Entonces, me estoy refiriendo a un apéndice epiploico que se encuentre en el colon ascendente, básicamente, y que se encuentre en, pues, sobre todo, más hacia el ciego que hacia el ascendente o al ángulo hepático del colon, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, como patología específica, si investigamos apendicitis, entonces, o epiploitis, pues sí, puede haber, incluso hay necrosis masivas de epiplón, ¿no? Ahí ya es el otro tema, que no nada más son apéndices epiploicos, sino que el epiplón se puede necrosar, ¿no? Un segmento grandote y sin que haya hernia, curiosamente, ¿no? Entonces, también puede sufrir. Y el cuadro clínico, pues se parece al de un abdomen agudo en términos generales, pero sí duele bastante por el hecho de que hay isquemia y por el hecho de que hay liberación de citocinas en forma aguda, y eso siempre irrita mucho las terminaciones nerviosas y produce muchísimo dolor. En el caso de la apendicitis, como diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, pues hay los pequeños matices y de ahí que yo les mencionara el caso clínico de mi profesor, ¿no? Entonces, pues básicamente sería un comentario breve con respecto a esto, sin tener que meterme a analizar el tema epiploitis, ¿no? Entonces, pues hay todavía, sí hay patología por revisar que normalmente no ahondemos, pero que cuando menos se las mencione para que las tengan en mente y las piensen, ¿no? Y ya más adelante, pues si les interesa, pues clavarse como tú le hiciste en la investigación. Así es. ¿Qué otra? ¿Ya? Entonces, bueno, ahora ya nos cambiamos de tema, nos cambiamos de disfraz y nos ponemos de Adelitas y de charros del siglo, ¿qué siglo fue? El 19, ¿no? Principio del siglo 19. Y pues, ¿qué onda, no? Ayer les comentaba yo a sus compañeros de digestivo de nuestra identidad nacional, ¿no? Que pues nos hacemos de identidad nacional porque me da mucha risa, ¿no? Queremos nosotros pensar que nos conquistaron a los mexicanos porque conquistaron a los aztecas, siendo que se juntaron los españoles y los tlaxcaltecas y a ratos los cholultecas contra los aztecas, entonces realmente quién contra quién, ¿no? Entonces, ¿cuál conquista? Pues al final ciertamente una cultura completa, pues por los avances tecnológicos que traían, entre ellos el uso de la pólvora, etcétera, pues generaron lo que se dio como conquista. Y por otro lado, pues la imposición de una forma de pensar más evolucionada. ¿Qué tan dañina pudo haber sido la forma de pensar previa a esta? Pues ciertamente era como más agreste, ¿no? Y el hecho de estar sacrificando seres humanos, pues a lo mejor era pues de lo más impactantemente negativo que pudieron haber tenido nuestros ancestros, de los cuales algo de sangre tenemos. A mí yo me estaba acordando cuando fui a hacer mi entrenamiento bueno, a medio capacitarme, por decirlo así, en trasplante de hígado y cirugía mayor del aparato digestivo, me decía un colega anestesiólogo, oye, ¿y tú qué sientes de que los conquistamos? Así me lo dijo, ¿no? Me dio mucha risa y le digo, pues mira, en principio, le decía yo, mira, para empezar mis apellidos, analízalos. Torres Santana. Pues no soy
ni Xicoténcatl, ni soy Acatl, ni soy Puc, no sé si estamos hablando de mayas, u otro apellido, digamos, pueblos originarios, como ahora le dice el peje a esto, ¿no? Y entonces le digo, pues realmente llevo sangre de ambos. Y otro detalle que no se me puede olvidar, tengo un primo político, está con una prima mía, que es, pues es de origen español, él es alicantino. Y le hablaba yo de la conquista y me decía, oye, fíjate que nosotros no los conquistamos a ustedes. Dice, más bien, tus propios parientes previos son los que los conquistaron a ustedes. Y tienen razón, ¿no? ¿Por qué? Porque los conquistadores son los que dieron a nuestros tatarabuelos o tatarabuelos o lo que quieran, o chosnos, nuestros. Dice, tus parientes son los que te conquistaron, no mis parientes, me decía él. Dice, mis parientes que yo sepa, en siglos nadie salió a las Américas, dice, yo creo que soy el primero. Dice, entonces, como tú verás, mis parientes no tuvieron nada que ver con ustedes, pero tus parientes sí. ¿Y cuánta razón tienen, no? Entonces, pues les decía yo también a los españoles, le digo, pues es que realmente yo llevo, yo no tengo partido en ese sentido, ¿no? Yo no me siento azteca conquistado, ni me siento español conquistador, me siento en la actualidad el producto de eso, ¿no? Un mexicano y entonces viva la mexicanidad, entonces reconozcámonos como lo mestizos que somos y pues y bienvenidos los que no sean mestizos y la variedad de formas de pensar y de ver las cosas, siempre y cuando pues sean, desde mi perspectiva, pues para el bien común, ¿no? Para que entre nosotros podamos ser solidarios y podernos ayudar, como significaría ahorita, en mi caso, pasarles un poco de lo que yo sé, ¿no? Luego somos medio románticos y decimos que para agradecer a la universidad lo que me dio, pues si hablamos de agradecer, hay muchas cosas que agradecer, si es que me las han dado, ¿no? Entonces, ok, no es exactamente lo que a mí me lleva, a mí es genérico que sí me lleva tratar de poner mi grano de arena para los que conviven conmigo estén mejor, eso sí. Y entonces estaba yo pensando ahora en la mañana, precisamente en esto de la mexicanidad y demás, dije, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, ¿qué se necesita para estar mejor? Pues básicamente desde el punto de vista estricto se necesita que el pastel sea más grandote para que se pueda repartir entre todos. Y reconociendo las diferencias, pues sabrá siempre que tenga un pastelito chiquito, pero el pastelito chiquito que le alcance para vivir bien, eso es todo. No más, y habrá el que tenga un megapastelototote que jamás podrá probar ni la 10 millonésima parte de él, pero que no va a pasar nada, ¿no? O sea, pues ahí puede estar feliz, ¿no? Ciertamente no sería, yo cuando estaba chavo leía un cómic que antes se vendían mucho, pues ahora ya, ustedes ya están en la época de todo lo ven en caricaturas y muy bien hechas, ¿no? Entonces era el famoso Rico MacPato, que tenía una enorme construcción que era su bodega de dinero, ¿no? E incluso tenía un trampolín a donde se aventaba y caía dentro de sus billetes, así como ustedes han visto de los jueguitos esos que hay en las plazas comerciales, de los chicos que andan jugando y caen en una como alberca de pelotitas, bueno, pues así. Claro, eso, un rico de esos pues hace daño, ¿no? Que esté guardando su dinero y atesorándolo, ¿para qué lo quiere ahí? Sin embargo, un rico que genere, por ejemplo, empleos y demás, pues es otra cosa, ¿no? Tiene todo invertido en empresas, que mucha gente come de lo que él tiene, y pues un ejemplo podría ser de nuestros ricos mexicanos y mundiales, pues Carlos Slim, ¿no? Con todo lo que tiene, ¿no? Y todas las personas que pueden vivir, pues bien de lo que él hace y tiene, ¿no? Entonces, sus empleados, muchas veces, por ejemplo, ahí en Telcel, la mayoría de los cuates que están ahí en los mostradores pues, son profesionistas, si ustedes quieren, no les paga demasiado, pero tienen su seguro social, tienen su sueldo, y de repente los ven que pues, tienen sus carritos, pues tienen pues, un sistema, un nivel de vida pues bastante aceptable, ¿no? Claro, no tenemos por qué ser conformistas, si quieren estar mejor adelante, ¿no? Y a lo mejor algunos dirían, bueno, pues es que ya quisiera yo estar como esos, ¿no? A lo mejor como las pobres personas que nos atravesamos
ustedes cuando van en la combi, yo en mi coche, o ustedes en su coche, pues que están con sus pelotitas, ¿no? Estas personas vestidas con sus falditas largas y demás, siempre con un niño ahí cargando atrás, pues que lo tienen que hacer para comer, ¿no? Entonces esa parte es a donde necesitamos estar, ahora sí, identificados como mexicanos y tratando de hacer el pastelote más grande. En nuestro caso, pues dando servicio, ¿no? Ustedes se están formando para dar servicio, van a vender servicio. Y entonces del servicio que vendan, pues ojalá y vivan muy bien y sobre todo que puedan dar mucho, ¿no? O sea, que su servicio oferte bastante, en nuestro caso es salud y bienestar, ¿no? Entonces, ahora sí nos regresamos a la definición de salud, bienestar biológico, psíquico y social, que son de las cosas que han faltado en la actualidad gracias a la mugrosa COVID. Entonces, pues el biológico, la mayoría ahí la llevamos, pero muchos han muerto. Social, pues si dejamos de trabajar, nos vamos a morir de hambre y entonces si tenemos que trabajar, nos vamos a morir a lo mejor de la COVID, chispas, ¿no? Y entonces viene, y ahora el psicológico, pues ya no toleran estar encerradas personas que de suyo no lo toleran o personas jóvenes como ustedes, ¿no? Y entonces de ahí viene el punto de que, ojo, porque ahora se van a liberar en su noche mexicana, no se confíen de la COVID, mis chavos, no vaya a ser que uno de ustedes sea de los susceptibles y les toque, ¿no? Entonces, abusados. Bueno, ya después de divagar tanto, y regresando al punto, hablando ya de lo que es la obstrucción intestinal, pues trae ahí un casito clínico por ahí, en la parte, en la presentación 2. Déjenme ver si traigo la 1 y la 2. ¿Esta cuál es? O traigo una global, si la dividí en 1 y 2, entonces esta no es la que quiero mostrarles ahorita, porque en la parte final de la parte 2 de obstrucción intestinal que les mandé, ahí es a donde está. Entonces, a ver, vamos a poner la parte 2. Aquí la traigo. Obstrucción intestinal, chispas. Entonces, ¿dónde dejé la parte 2 de obstrucción intestinal? Obstrucción intestinal. Ah, pues acá la tengo. Parte 2 en mi escritorito. Y ahí traía yo el caso clínico correlacionado. Entonces, por acá anda. Bien. Vamos a dejar de poner la pantalla para refrescar eso. En nuestro caso, entonces, se trata ahora de un varón de 60 años de edad, con alcoholismo moderado social, niega que se haya operado alguna vez y es hipertenso controlado, que para las épocas que lo vi tomaba enalapril de 5 miligramos. Este casillo le tengo como cierto cariño en parte. Muchos de los casos que tengo, se los pongo tal cual los viví y algunos otros les aderezo un poco, les modifico un poco con fines de enseñanza, ¿no? Pero finalmente no se alejan tanto de la realidad, ¿no? No es ficción total. Entonces, por ahí anda. Entonces, ¿por qué le tengo un poco de cariño? Porque fue de los primeros pacientes privados que operé, ¿no? Curiosamente. Entonces, 3 días previos a que se presenta conmigo, presenta dolor abdominal tipo cólico generalizado. Inicialmente refiere haber tenido evacuaciones explosivas y posteriormente 2 más semilíquidas. Y desde entonces, después de que evacuó así, ya no había podido evacuar ni canalizar gases. Entonces, él refiere que presenta distensión abdominal progresiva, los cólicos se les hacen más frecuentes, y el día de la consulta tiene estado nauseoso, no emetizante e hiporexia, pero tenía febrícula, y lo que motivó a acudir conmigo a la consulta era la febrícula. Curiosamente, este señor llegó conmigo porque él y su esposa tenían una como fuente de sodas, una tiendita donde vendían tortas, refrescos y cosas así como comida rápida, sencilla, por aquí, por la Plaza Dorada. Entonces, yo tenía mi consultorio por ahí y dice que con frecuencia algunos pacientes perdidos míos preguntaban por mí. Y entonces, curioseando, alguno de ellos le pidieron mis datos y le pasaron, no sé si una tarjeta mía.
Y finalmente por eso llegaron, ¿no? Ese fue el motivo por el que llegaron conmigo. Entonces yo les preguntaría aquí, con este paciente, con estos datos iniciales, ¿en qué diagnósticos podríamos pensar con él hasta dónde vamos ahorita? ¿Una enteritis? Pues, una enterocolitis, ciertamente una gastroenteritis probablemente infecciosa, ya se infectó, tuvo diarrea. Lo que llama la atención es que solamente, porque ya son varios días, y solamente al inicio, si se fijan ustedes de lo que estábamos analizando, 3 días previos empezó con dolor cólico generalizado, tuvo evacuaciones explosivas y después 2 semilíquidas, ¿no? Pero desde entonces ya no había podido evacuar, o sea, tiene ya 3 días sin evacuar. ¿Sería esa la evolución propia de una enterocolitis? Tú que mencionabas, te checa como para una enterocolitis. No, ya sale de ahí. Ya se Aparte, sale como del patrón, como que para enterocolitis, ¿qué te gustaría? Para pues hacer el quitando un poco las ejercicio. evacuaciones, con mucho movimiento intestinal, gases, evacuaciones líquidas. O sea, que continuara con evacuaciones, ¿no? Y Sí, probablemente hiporexia y probablemente vómito. No, a lo mejor no, ¿no? Entonces, el hecho de que presentara distensión abdominal progresiva les llama la atención. Porque es una de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué pacientes con gastroenteritis pueden presentar distensión abdominal importante? O bueno, ¿qué pacientes con algunas evacuaciones diarreicas pueden darnos distensión? Otro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me podría decir algo sobre síndrome de intestino irritable relacionado con esto? sí podría, pero ya por la edad sale, ¿no? También. Eso me parece muy bien. O sea, estamos considerando que el síndrome de intestino irritable, para empezar, es más de mujeres. Para seguir, casi siempre se instala en una edad temprana o media. Y este señor, pues ya es de 60 años de edad, ¿no? Entonces, poco probable se trata de un síndrome de intestino irritable con predominio de la diarrea. Que si nada más nos atenemos a la distensión y a la diarrea, pues puede ser, ¿no? O hay pacientes que tienen mixto, diarrea y constipación, y que de repente no. Entonces, ¿qué pacientes con gastroenteritis podrían tener distensión abdominal? Pues a los que nos dijeron que evacuaron 15 veces o 20, ¿no? Entonces les dicen que tienen calambres y podemos estar pensando en hipocalemia y que puedan tener un hilio post diarrea en este caso, ¿no? Que no se autolimitó, por decir así, o que sí se autolimitó en este caso con solo 4 evacuaciones, pues realmente no nos checarían. Entonces, bueno, empezamos a pensar en eso. Ahora, siendo que tenemos el tema de obstrucción intestinal, ¿por qué sí podríamos pensar en obstrucción intestinal? Podría ser porque primero el cuadro suele iniciar con diarrea, luego ya posteriormente esta cesa y ya aparece el vómito. Bueno, tal cual ahorita hasta este punto el paciente no tiene vómito, Claro. pero, pero sí ya, o sea, hay algo que paró la diarrea, por así decirlo, y ya podríamos pensar que podría estar obstruido el intestino. Y en este caso, ¿a qué nivel piensas que pudo haber estado obstruido? Pues por la distensión abdominal que tiene, podría ser de que, o sea, hay demasiado gas, que eso es lo que le está produciendo la distensión, y eso sería más de una obstrucción baja. Ok, bueno, eso sería otra opción. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Vamos a ver qué sucede con nuestro paciente. Y entonces, resulta que lo encuentro con 92 kilos de peso, con 1,78 de estatura. Eh, entonces, con frecuencia cardíaca de 92, ligeramente taquicárdico, respiratoria de 20 y una TA de 115/65, que podríamos decir que estaba normal. Vamos a ver en la exploración que encontramos.
Buen estado general, discretamente pálido, ojos hundidos, mucosa oral seca, y pues obviamente la deshidratación no se justificaría si es que estoy dando datos de deshidratación, no se justificaría por esa diarrea que tuvo nada más discretona, ¿no? Por decir así. Entonces, ¿qué otra cosa nos haría pensar por qué he deshidratado en este caso? Si ya estás pensando en obstrucción intestinal tú mismo, si quieres, baja, ¿por qué deshidratado? Es que podría ser por la fuga de líquido, por así decirlo, o sea, como la translocación de líquido al intersticio. O sea, bueno, hay dos o tres aspectos que acabas de manejar. Tienes razón en lo que dices, ¿eh? En principio, pero vamos a aclarar. Cuando hablamos de fuga de líquido, más bien nos referimos a que se perfore el intestino y se le salga el líquido hacia el peritoneo. Esa es la fuga, por decir. Entonces, eso sería un concepto. Nada más es por concepto dentro de nuestra forma de hablar. Ustedes están aprendiendo, por supuesto, ¿no? Y la otra sería traslocación del líquido al interior. Como que estás tratando de darme a entender que pasa de un segmento al otro. Y en realidad, cuando hablamos de traslocación, casi siempre nos estamos refiriendo a bacterias que abandonan el epitelio intestinal y se van al torrente sanguíneo. Entonces, eso es la translocación principalmente bacteriana. Y el otro, que solemos decir, es, sabedores que existe un intercambio de líquido entre la mucosa de la circulación propia del intestino y la luz del intestino, sería un paso preferencial de líquido hacia la luz del intestino y secuestro de líquido en este caso, secuestro porque ahí se quedaría, en una cantidad mayor, que pasa al tercer espacio, que sería la luz intestinal, a donde no tiene que ver con la bulimia, no tiene que ver con la fisiología del intersticio. Entonces ahí está, es un poco como la orina, que pues también ya cuando está en la vejiga pues no sirve de nada. Y no se va a reciclar porque la vamos a orinar, pues lo mismo va a pasar con el contenido intestinal que no se absorbe. Entonces puede estar jalando tanto líquido. ¿Hasta cuántos litros crees que pueda secuestrar en el interior del intestino un paciente con obstrucción intestinal? Pues relativamente baja. La verdad desconozco, Doc, pero pues yo diría que es bastante, ¿no? Porque pues es bastante trayecto del ¿Cuánto te intestino. gustaría para bastante? Ay, no, no sé la verdad. Ponle número, ponle número. Unos 5 litros. Bueno, no Sí, es... ¿Sí? efectivamente, 5 litros, pues en este caso vendría siendo, sí, pues como el 5% del peso del paciente, pues que ya cuenta como deshidratación, ¿no? Incluso en la clasificación de las deshidrataciones tenemos ahí la pérdida de 5 o 10% del peso y estamos hablando de deshidrataciones leves, moderadas y severas, ¿no? Entonces, este paciente puede estar secuestrando líquido en la cavidad intestinal, efectivamente, y por eso es que tenemos esta clínica. No ha llegado a hacerse severa a tal grado que el paciente estuviera muy taquicárdico e hipotenso. Entonces ella nos está traduciendo choque, entonces nos está traduciendo una pérdida de más del 10% de su peso, de por ahí de 9-10 litros, ¿no? En este caso no. Entonces, bueno, ahí tenemos ese es el ejercicio que podemos ir haciendo contra un paciente que está dando pues un cuadro clínico, ¿no? Entonces, el abdomen se corrobora que tiene distensión, tiene panículo adiposo abundante, pero el abdomen está blando, está depresible y está timpánico y se ausculta peristalsis de Luche. Tiene discreto dolor generalizado y no hay datos de irritación peritoneal. Entonces, puedes seguir tú, por supuesto, pero si alguien quiere opinar, adelante. ¿Qué harían ustedes a seguir con este paciente? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos identificar nosotros la peristalsis de Lucha? ¿O como qué características serían evidentes? Mira, ¿alguna vez has tenido diarrea? Supongo Sí. que sí. Entonces, cuando has tenido diarrea, ¿se te ha ocurrido ponerte el estetoscopio en la barriga? Creo que no. Bueno, pero a lo mejor has oído tu intestino, ¿no? Antes de ir al baño, por decir así.
teniendo diarrea. Bueno, pues la peristalsis de Lucha se parece mucho a la de los pacientes que traen cólicos por diarrea. Se oye, o sea, como muy intensa, como con ruidos muy frecuentes, y nada más que en este caso, pues no evacuaba al paciente. Entonces, por eso traducimos como peristalsis de Lucha. Como que se oye intenso, se oyen muy frecuentes los ruidos. Ahorita hacía yo un poco el ruido, no sé qué tanto se pueda transmitir aquí por el micrófono, de hacer, ¿no? Y pues como peristalsis, y se quita, y vuelve y se quita, y vuelve y se quita, ¿no? Entonces, esa es la peristalsis de Lucha, desde el punto de vista clínico. Ciertamente, en ocasiones hay pacientes que tienen gastroenteritis y que no están obstruidos y que están distendidos y que pensamos que sea peristalsis de Lucha, ¿no? Entonces, bueno, la peristalsis ¿qué traduce Lucha? Traduce que el intestino tiene un bloqueo allá enfrente y que el peristaltismo está queriendo empujarle, ¿no? Entonces, pues no llega, por decir así. Entonces, no sé si esto te aclara de alguna manera. Sí, ya quedó más claro, doctor. Gracias. Ya lo tienen. Perfecto. Bueno, entonces el paciente cuando lo encontré con discreto dolor generalizado, pero no había datos de irritación peritoneal, o sea, no tenía signo de Blomberg positivo, el que se conoce como de rebote, el que le aplastan ustedes el abdomen no muy fuerte y lo sueltan en forma rápida, ¿no? No hagan este movimiento así, sino hagan un movimiento de que le aplastan un poquito y lo sueltan. Entonces sería, digamos, un movimiento más gentil que ese que al principio les mostré. Bueno, la pregunta aquí, porque preguntaste, en tu caso, preguntaste qué onda con esto. Yo les había preguntado qué le harían a este paciente. Pues podría ser la placa de abdomen. Bueno, ayer hablaba yo de la serie abdominal, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la serie abdominal? Bueno, incluye una Radiológica. radiografía simple de abdomen en decúbito, otra también simple de abdomen en bipedestación y una tele de tórax. Exacto, eso es lo que podríamos hacer. ¿Cuándo la indicas? Les hablaba Solo yo de... está indicado en urolitiasis, perforación intestinal y en esta que es obstrucción intestinal. Exacto, entonces ahorita se te antojaría, vamos a suponer que tú lo recibiste y ya lo tienes en el área de urgencias y vas a poner tus indicaciones a enfermería. ¿Qué indicaciones le pondrías? A ver, eso a lo mejor nadie te lo ha planteado así, ¿no? Pues podría ser bueno, no sé si tal cual así ponerle serie abdominal, si ya conozcan las enfermeras bien cómo es eso, o si no, pues poner cada una de las radiografías por separadas, ¿no? O sea que al final, ciertamente, al que va a llegar esto es al técnico radiólogo o al radiólogo si lo va a hacer, ¿no? Entonces, si le dices tu serie abdominal, puede ser que lo conozca como tal, y si no, pues poner, sí, RX simple de abdomen en decúbito, RX simple de abdomen en bipedestación, tele de tórax, ¿no? Si el paciente está en condiciones de ponerse de pie y demás, este paciente sí estaba en condiciones de hacerlo. Entonces, ya le pusiste eso, ¿qué más le vas a poner? Número 1, RX, ok. Antes de hacer nada, lo vas a llevar a RX. Pues creo que sí, ¿no? Y ya después de que me den la radiografía, pues ya podría ver si sí está obstruido y ya las indicaciones para enfermería pues serían otras, creo, ¿no? Creo que es necesario que se ponga una sonda nasogástrica y Bueno, pues aquí la sonda nasogástrica, mientras no tengas diagnóstico, pues no la indicarías, ¿no? sí, o sea, Entonces, eso en ya tienes caso de diagnóstico, que lo ya se la confirme. aplicas. Entonces, bueno, se nos ocurre, notas de enfermería, casi siempre empiezas con la posición en la que va a estar el paciente, la dieta que le vas a proporcionar y otras cosas, ¿no? Entonces, si hablamos de posición, bueno, mantener en decúbito, si desea ir al baño, pues puede levantarse al baño, pues puede deambular, ¿no? Posteriormente, pues seguramente le pondremos en ayuno. Número 2, signos vitales, eso es normal que tengamos que hacerlo.
De hecho, ya se le tomaron, yo se los tomé en el consultorio y pues por eso nos enteramos de los signos vitales, ¿no? Porque ya se le tomaron, pero hay que poner la indicación porque normalmente las enfermeras son las que lo hacen, y podemos hacerlo nosotros, por supuesto, ¿no? Pero lo que solemos hacer, en mi caso, cuando menos a lo mejor es la toma de frecuencia cardíaca, pero si ya lo monitorizaron con un pulsoxímetro, cuando menos, pues ahí tienen ustedes su saturación y su frecuencia cardíaca de volada, ¿no? Pues le tomarán la presión y le tomarán la frecuencia respiratoria y le tomarán pues la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso estamos enterados que tiene fiebre. Y vamos a indicar la serie abdominal a la que tú haces referencia, pero sería bueno al paciente canalizarlo. Aquí como llega, no llega desequilibrado ni nada, pues puede ir a rayos X antes de canalizarlo, está ahí de acuerdo. Pues bueno, si alguien más quiere participar, adelante, ¿no? ¿Qué es lo que observas acá? Pues hay dilatación de las asas, ¿no? Se Ujú. ven como que más gorditas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? En esa parte de ahí, No se te hace muy poca tripa para el general de su tripa, porque sí, debe tener también. mucho más, ¿no? ¿Estas que es de intestino delgado o de intestino grueso? Claro, aquí está el letrero, Sería pero intestino delgado, ¿no? ¿por Porque qué? no se ve el marco cólico O para sea, decir que fuera de grueso. exactamente, o sea, no se ven austras, que se ven nada más como piquitos cada segmento más distanciados, sino que se ven lo que se conocen como válvulas coniventes, ¿no? O sea, se ve este signo, precisamente son signos radiológicos que vamos a analizar más adelante, que son de pilas de moneda, por ejemplo, ¿no? Pilas de moneda. Esta es en decúbito o en bipedestación. En, de cúbito, creo. Sí, es en decúbito. ¿Por qué es en decúbito? Porque no se ven niveles, ¿no? Y cuando están en decúbito, por ejemplo, esta placa está mejor porque incluye incluso los diafragmas. Pues acá lo que podemos observar son niveles hidroaéreos. No se deja de ver la dilatación de intestino delgado en algún segmento. Y esto que se ve, que digamos que está ausente, observen ustedes, aquí se ve gas en un asa y lo de abajo pues puede verse longitudinal. Vamos a suponer que esta asa la vemos de frente, por decir así, suponiendo. Entonces, esta parte de acá abajo pues, es líquido, ¿no? Esta parte es el nivel de líquido. Entonces, pues todo esto que está acá es líquido, no en la misma asa, en otras asas, pero también es líquido. Entonces, ¿qué les llama la atención con respecto a la ámpula rectal? Pues simple y llanamente que no hay gas. ¿Ya vieron? No hay gas. Entonces, no ha pasado gas hacia la ámpula rectal. Sin embargo, aquí sí ha pasado. Esta placa no es del paciente, que ya no tengo expediente radiológico de él, las puse como clásicas de obstrucción intestinal, pero en este paciente también se veía un poco dilatado el colon, curiosamente, no nada más el intestino delgado. Díganme, ¿por qué creen ustedes, voy a quitarles la pantalla global y vamos a dejar de poner acá? ¿Por qué creen ustedes se haya distendido el intestino delgado en este caso? Si pensáramos que la obstrucción es tan baja como pudiera ser en el sigmoides o en el colon transverso. En este paciente que les digo yo, en la placa que les mostré no se ve, pero mi paciente sí tenía dilatado el intestino grueso en parte y tenía también dilatado el intestino delgado como se ve en la placa. ¿Por qué creen ustedes que se vea dilatado el colon y también el intestino delgado en una obstrucción intestinal? Doc, ¿no podría ser por el mismo aumento de la presión que se está generando? Bueno, en parte, por ejemplo, pues si la obstrucción está en el sigmoides, por razones obvias se distiende lo que está proximal al sigmoides, que sería el colon transverso y el colon ascendente, ¿no? Entonces, y yo preguntaría, por ejemplo, Erika, déjame ver. Tengo que ver acá de otra manera.
porque de repente son oyentes y no están acostumbrados a que les pregunte. ¿Qué opinarías tú, por ejemplo, Ernesto, de por qué, si existe la válvula ileocecal, se dilata el intestino delgado? Siendo que la obstrucción está en el intestino grueso y hasta allá, hasta el sigmoides. O Jairo, o quien se le ocurre. ¿Qué pasa si el paciente se obstruyó y tiene una válvula ileocecal competente? O sea, una válvula ileocecal que no permite que se regrese el contenido del intestino grueso al delgado. Pues que el intestino grueso se va a ver chonchísimo, muy grueso, y claro, va a llegar un momento donde también le va a impedir que entre más líquido de parte del intestino delgado, y entonces el intestino delgado también se distenderá. ¿Sí me entienden eso que les estoy comentando? Pero, doctor, entonces en este caso, si hay una válvula incompetente, perdón, se podría observar ese patrón radiológico, ¿no? De distensión Sí, es que hay tanto del intestino incompetencia, delgado y del colon. por eso no se dilata tanto el intestino grueso. ¿Mm? ¿Por ahí ibas a comentar algo, Loaiza? No, doctor, era justamente lo mismo que dijo Ok, bueno, Ángel. eso es lo que tenemos en realidad. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro caso clínico. Estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Por supuesto. Entonces, resulta que ahora sí se le hospitaliza al paciente, estaba hospitalizado, se le pone en ayuno, se le canaliza la vena con solución cristaloide habitualmente, estaba un poco deshidratado. A veces puede ponérsele a este paciente una sonda vesical o si no, estar que orine en un pato para estar cuantificando lo que orina y lo que decía su compañero, colocación de sonda nasogástrica. Y entonces el paciente resulta que presenta mejoría, disminuye la distensión, tiene 4 evacuaciones líquidas, tenía un poco de cólico, incluso hasta butilliosina le pusimos. Se le hizo una prueba de moco fecal que fue negativo para amibas, predominaban los polimorfonucleares, había discreta leucocitosis y 10 bandas, todavía pensando un poco que puede hacer una enterocolitis, ¿no? Entonces, resulta que pues le iniciamos dieta al paciente al segundo día y presenta otra vez dolor cólico intenso, muchos ruidos intestinales, vómito en 4 ocasiones, ahora sí, y lo que fueron de lo que comió y posteriormente ya era glerobiliar, el abdomen otra vez timpánico con peristaltismo de lucha, tenía dolor discreto en el abdomen, y entonces, ¿qué harían ustedes? Está volviendo a dar otra vez datos de obstrucción intestinal. ¿Le fue bien con el tratamiento conservador? Ya sería método quirúrgico acá, porque ya se obtienen los datos de imagen, ahora no sé, tal vez una laparotomía. En el caso, bueno, en mi caso, la verdad, un poco falto de experiencia para entonces, bueno, no, yo creo que puede volverse a hacer, ¿no? Pero le decía yo, ¿sabe qué? Le digo, pues vamos a intentar otra vez con su sonda nasogástrica, ya se la había yo quitado. Me dice, doctor, ya no le haga usted el cuento. Revíseme usted y destápeme, porque seguramente tengo algo ahí abajo, como me lo acaba usted de decir. Él me lo pidió, curiosamente, ¿no? Le digo, bueno, así las cosas, yo feliz de la vida. Y lo exploré y lo que encontré fue una adherencia que iba de su mesosigmoides hacia mesosigmoides, de mesosigmoides a mesosigmoides, y permitía la entrada de un asa de intestino, y aquí se vino a alojar un asa de intestino delgado. Entonces, era un asa que estaba cercana, digamos, estaba como a unos 50 centímetros 60 centímetros del ángulo de la válvula ileocecal. Y entonces por eso es que efectivamente veíamos dilatado todo el intestino delgado y no veíamos dilatación del grueso en forma importante. ¿Por qué? Porque se había obstruido el intestino delgado acá. Aunque en mi caso con el paciente veía yo un poco dilatado el intestino grueso, pero después ya no lo observé.
incluso el paciente ya no estaba tan timpánico después de que le puse la sonda nasogástrica. Entonces lo que tenía el paciente era una adherencia, o también ya se le puede decir, llamársele brida, en esta zona. Entonces acá se metió la sal intestino. Es curioso, yo creo que, porque me decía que el día que le pasó, había comido muchísimo. Entonces quiero pensar que su asa de intestino estaba con una buena cantidad de líquido pesadona y le atinó al hoyito que había ahí, pum, se metió y como seguía pasando líquido, se puso cabezona y ya no se salió. En mi caso no me costó ningún trabajo regresarla a su lugar. Lo único que tuve que hacer es esta banda, no es del paciente, pero era muy parecida. Entonces aquí se ve mesenterio, aquí está entre la pared y el mesenterio la banda. Ahí es a donde se metió la asa de intestino, en este caso, que no es mi caso, pero que sí ilustra el caso que estoy narrando. Lo único que tuve que hacer es cortar esto y se acabó. Ya se quita el pretexto, ya había yo liberado el intestino y el paciente pues sin ningún problema. Bueno, entonces les acabo de presentar un caso de obstrucción intestinal, ¿no? Ahora, nos quedan algunos minutillos para preguntas o respuestas. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería el contenido glerobiliar que mencionaba yo en el caso? Es como salivoso y amarilloso. A veces es verdoso y que tiene como mucha espuma. Es así como medio denso, como si fuera saliva cuando estamos con mucha sed, ¿no? Gracias. ¿Algún comentario, muchachos? Quería yo comentarles a ustedes de la fisiopatología que surge cuando hay obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué fenómenos se van dando? Normalmente, el intestino tiene peristalsis hacia adelante, ¿no? A veces puede haber una antiperistalsis, es muy raro. Eso se da más cuando hay obstrucción, curiosamente. Pero lo más frecuente es que sea una peristalsis que va de la boca hacia el recto, ¿no? Hacia el ano. Entonces resulta que normalmente tenemos gas, el gas que tenemos en el intestino, la gran cantidad es lo que deglutimos, el 85-90% es lo que deglutimos y el resto es producto de la digestión en sí, de la presencia de las bacterias y de que generen ahí, sobre todo los carbohidratos, y que se produzca ahí gas, ¿no? Puede ser algo de CO2 y ciertamente pues el metano y los gases que le dan el olor característico a los flatos, ¿no? Entonces, ok. Resulta que si nosotros tenemos una obstrucción distal, en la parte proximal, un poco recordando la fisiopatología de la apendicitis aguda, pues tenemos un aumento de presión en el intestino previo. Y entonces, al aumentar la presión, la mucosa empieza a ser aplastada y lo primero que sufren son las venitas. Entonces, al suceder esto, empieza a desquiciarse el mecanismo habitual de intercambio de líquido y entonces tiende a irse más hacia la luz. Y entonces hacia la luz viajan agua y electrolitos. Y entonces también las paredes dejan de tener la impermeabilidad habitual y entonces empiezan ahora sí a salirse las bacterias y a translocarse. Y sucede eso y obviamente las paredes al no salir la sangre venosa empiezan a ponerse edematosas. Entonces hay edema, empiezan a sufrir algunas células, puede haber alguna muerte celular, liberación de citocinas y entonces empieza a haber respuesta inflamatoria local y sistémica en el paciente. Entonces, ¿qué pasa si se lleva al tercer espacio el agua? Pues hay deshidratación y el paciente, si está secuestrando, pues presenta aparte más edema de la pared, en parte líquido dentro de la luz y en parte más edema de la pared. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Bueno, pues ahora ya no nada más se comprimen las venas, ahora también las arteriolas, y cuando se comprimen las arteriolas, entonces ahí sí hay isquemia franca con liberación de citocinas, el proceso inflamatorio en todo lo que da, y se lesiona la mucosa. Incluso la lesión que surge de la falta de circulación
va quitándole resistencia a los tejidos y pues se perforan. Y si se perforan, el paciente ahora sí va a tener fuga, es a lo que refería yo que mencionabas tú como fuga. Aquí sí, cuando ya hay una lesión de la mucosa y una perforación, ahora sí ya hay peritonitis, entonces habrá sepsis por absorción de bacterias y demás a través de la membrana peritoneal, y entonces el paciente puede caer en estado de choque. En parte por deshidratación, que sería hipovolémico por deshidratación, y por secuestro de líquido al tercer espacio, probablemente por vómito también, y por sepsis, por la translocación bacteriana, y entonces tenemos un choque mixto, distributivo e hipovolémico. Entonces, hasta allá puede llegar un paciente, y claro, ya chocado, pues muerte, ¿no? Entonces, tenemos unos minutillos, se los quiero dedicar ahorita a que ustedes comenten o pregunten. ¿Alguien quiere la palabra por ahí? Doc, te comento que son algo frecuentes las adherencias post cirugía y bueno, esto realmente llevado a la práctica, usted sí lo ha visto muy, bueno, muy. En realidad, incluso dentro de las diapositivas que les puse, tengo aquí con ustedes una gráfica donde sabemos nosotros que el intestino delgado es el que más frecuentemente se ocluye, 70%, y un 30% el grueso. Y si nos vamos nosotros a frecuencias del por qué, entonces en cuanto a la etiología, la mitad aquí son adherencias. 49% de obstrucciones son adherencias. Después viene cáncer, hernias y otras, pero la más frecuente son adherencias. Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros vemos más frecuente. Así es, Felipe. Incluso una de las cosas que me llamaron la atención del paciente que les mostré es que no tenía cirugía previa, justamente. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. Con respecto a la radiografía que nos mostró, bueno, en este caso, digamos que se vio lo del patrón en pila de monedas, pero como tal no pudimos determinar desde ahí si era obstrucción alta o baja. Digamos que este es como un caso particular. Bueno, De la verdad manera es que general. baja, ¿no? Lo que Ajá. sí te pudiste haber dado cuenta, lo que pasa es que la frontera entre alta y baja es el ángulo de Trites. Entonces ya aquí, por definición, sería baja. Ciertamente, si nosotros en forma personal la clasificáramos en alta hasta el Trites, en media hasta la válvula ileocecal y en baja de la ileocecal al recto, esta podría ser una obstrucción media, ¿no? Hay ausencia de gas en el colon en las placas que les mostré, hay pilas de moneda en intestino delgado, pues cuando menos sabemos que es una obstrucción entre comillas media. Oficialmente se conoce como baja. ¿Qué tan baja? Pues en el caso de las placas que les mostré, cuando menos sí está claro que la obstrucción es de intestino delgado, principalmente intestino delgado. Y hasta ahí podríamos nosotros llegar, ¿no? Ciertamente las placas que les mostré les decía yo que no son del paciente, ¿no? Pero se las puse para ilustrar, ¿no? ¿Con esto te queda? ¿O Sí, algún doctor. otro Sí, sí, comentario? sí. Muchas gracias. Bueno, pues jóvenes, que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo para el lunes, ¿no? Porque ustedes el viernes no tienen clase conmigo. No se dejen de cuidar de la COVID, no se confíen. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor.